一体何なんだ。メヘリット。キムロニーマス。 Now there is no hope. へえ。その通りだ。En el video anterior fuimos testigos de cómo Rudeus tuvo que soportar una auténtica tortura, despertando de una pesadilla simplemente para caer en otra. Sin embargo, la figura de su difunto padre Paul le guió hacia una respuesta que, aunque cruenta, conseguiría finalmente sacarle de las garras del rey Vita, aunque para hacerlo debió acabar con la proyección de su propia madre. Antes de continuar, les recuerdo que tengo un canal donde subo resúmenes y comparaciones de otras novelas, llamado Caballero Brando. Ahora sí, comencemos. De todas las pesadillescas instancias que habían arrojado al mago a la desesperación, no era una exageración decir que la última fue la peor. Sin embargo, algo extraño, inimaginable incluso, sucedió. Lejos estaba de perder la cabeza. Sí, había tenido que acabar con su madre, pero lo hizo bajo la influencia de la lucidez, puesto que estaba plenamente consciente de que se encontraba atrapado en un sueño. Pero más allá de eso, la auténtica razón era una inesperada sensación de paz. Paz por los momentos que compartió con esa Zenith falsa. De alguna manera, sentía que había conseguido meditar algo a través de los sueños, pero no tenía tiempo para macerarlo. No ahora, ya que sus sentidos le indicaban que todavía no se encontraba en la realidad. Él estaba en una habitación sin puertas ni ventanas. Estaba sentado en una silla, enfrentado a otras dos. Sobre una de ellas yacía un esqueleto cubierto por una suciedad negra, con una corona sobre su cráneo. En la otra había un slime azul, una masa gelatinosa consciente de sí misma. Dicha masa se manifestó. Un placer conocerte. Soy el rey abisal, Vita. Entonces, ¿quién es el esqueleto?, pensó Rudeus. Era extraño hablar con aquella criatura. Su voz parecía venir de todas direcciones. No tenía ni boca ni ojos, por lo que el mago no sabía hacia dónde fijar su visión. Más importante aún, eran las ilusiones que había vivido, un tipo de magia específica. He sido derrotado. Predije futuros posibles basados en las memorias que posees, mezclándolas con tus deseos más profundos y desinhibidos. Tu libido es muy grande. Eso me facilitó las cosas. Sin embargo, por fuerte que fuera la voluntad de un individuo, no sería capaz de romper las ilusiones de Vita. Rudeus no era la excepción. ¿Por qué, entonces, consiguió hacerlas añicos? La respuesta es debido a eso. Rudeus giró la cabeza en dirección al esqueleto sobre la otra silla, aunque no comprendió qué era realmente. Vita, creyendo que estaba siendo tomado por tonto, señaló que Rudeus había venido preparado para la batalla, indicando que el resultado de su victoria había sido decidido de antemano. El anillo de hueso de Raxos, mi némesis. Vita creía que el mago había revelado su disfraz frente a Ruishard, quitándose el anillo de Ariel para distraerlo del otro anillo que se encontraba usando, el anillo de Raxos. Desde la perspectiva del slime, todo había sido una estratagema brillante. Pero no recuerdo haber... Espera, ¿el anillo pertenecía originalmente al dios de la muerte Raxos? Entonces, tiene que ser el anillo que me entregó Randolph.
El gato estaba fuera de la bolsa. El anillo creado por el dios de la muerte Raxos había sido elaborado con el específico fin de matar a Vita, testimonio de la mortal rivalidad de ambos individuos. Su funcionamiento era claro. El anillo creaba en la mente del usuario su figura de mayor confianza, pero debía de ser un difunto. Tal figura actuaba como guía para romper la ilusión y a la par buscaba los sitios donde Vita se ocultaba. Sin embargo, había que tener algo más en consideración. No todos podían invocar su poder, porque no todos tenían una persona de suma confianza en sus vidas que además hubiera muerto. A pesar de lo dicho, esperaba ganar, pero nadie me advirtió que eras el tipo de hombre descorazonado, capaz de matar a su propia madre. Cometí un error. De haberlo sabido, hubiera usado a Ruishar. Él estaba considerando unirse a ti, incluso si significaba dejar morir a su gente. Entré en pánico. Ruishard, así que estabas dispuesto a ir tan lejos por mí. Vita, el orgullo precede a la caída. Tienes razón. Tras reinar sobre los míos durante siglos, yo, el más poderoso de la historia de los Slime, jamás imaginé que las cosas acabarían así. Bien hecho, Quagmire Rudeus. Con esas palabras, Vita admitió la derrota definitiva y su cuerpo gelatinoso comenzó a decrecer en tamaño, a la par que el esqueleto en la silla próxima empezó a desintegrarse, como si el peso de los años de repente cayeran sobre la osamenta marchita. La persona difunta en quien más confié, así que eso es lo que Paul significa para mí. Vita, una última pregunta. ¿Eres un apóstol de Hitogami? Sí, le debo. Me ayudó a escapar de las garras del dios de la muerte Raxos y me guió al laberinto infierno del continente divino. Una última advertencia. Rudeus, el dios humano es terrible, pero hay muchos como yo que ponen su fe en él por el simple hecho de que les ha salvado. Pero justo antes de que Rudeus pudiera preguntarle quiénes eran esos otros apóstoles, Vita se extinguió y su conciencia se fundió a negro. Rudeus abrió los ojos y un súbito dolor agudo se le incrustó en el vientre como una fría puñalada. En un movimiento brusco se puso sobre sus rodillas y vomitó. Frente a él, una masa gelatinosa de color azul borboteó un par de veces, temblando como la pierna de un animal moribundo. Estaba claro, el rey abisal Vita, al entrar al cuerpo de Rudeus, había sellado su destino. El siguiente dolor que experimentó el mago vino de su mano izquierda. Al quitarse el guantelete, el anillo que Randolph le había entregado cayó sobre el cuerpo de Vita, fragmentado en decenas de pedazos, la señal inequívoca de que había cumplido su tan ansiado y centenario propósito. Aunque de manera indirecta, y gracias a Rudeus Creerrat, siglos más tarde, el dios de la muerte Raxos consiguió dar muerte a su archienemigo. Finalmente, la pesadilla se ha acabado. Pero, ¿dónde estoy? Esto es, la casa de Ruishard. Parece que ya es de día, así que han pasado horas desde que... Tratando de encontrar a Ruishard, él escaneó las inmediaciones con su mirada y no tardó en encontrarlo. Estaba justo a su lado. Sin embargo, algo andaba mal, muy mal. El Super lucía pálido, convulsionando sobre el suelo. El pánico le invadió mientras recordaba las palabras que había oído la noche anterior. Los restos de Vita en el cuerpo de los otros Supers era lo que estaba manteniendo
pasando la plaga a raya. Ahora que él estaba muerto, la enfermedad había reclamado gran terreno en muy poco tiempo. Entonces, el mago se puso de pie y se apresuró hacia el exterior, donde se cruzó segundos luego con un alarmado Sandor, quien le informó que todos los supers en la aldea comenzaron a colapsar de la nada. Rudius le explicó la situación a Sandor, quien se sorprendió al oír que el rey abisal Vita había sido derrotado. Por su parte, Sandor le explicó que al menos la mitad de los aldeanos habían manifestado síntomas tan violentos que se encontraban incapacitados, aunque por fortuna ninguno había muerto. De momento, Doga se había encargado de llevarlos al hogar de los sabios, el cual era lo suficientemente grande como para albergarlos a todos. Pero cuando Sandor le preguntó a Rudius cuál era su plan, él simplemente se quedó sin palabras. ¿Qué se suponía que podía hacer ante una situación así? La magia de detoxificación no había funcionado con Ruishard cuando lo intentó. Con el corazón acelerado, Rudius ordenó sus ideas lo mejor que pudo. En el sótano de la oficina en Sharia ya existía un círculo de teletransportación listo para ser empleado. Se instalaba un círculo en aquella aldea junto con unas tablas de comunicación. Entonces podía explicarle personalmente a Orsted qué estaba sucediendo y desde allí contarle a sus aliados sobre la crisis que tenían enfrente, con motivo de encontrar a alguien capaz de hallar una cura. Sandor comprendió con rapidez y aceptó quedarse junto a Doga para cuidar de los enfermos. Mientras tanto, dicho y hecho, el mago se dirigió a un sitio en el bosque próximo a la aldea, cuya concentración mágica le dio la pauta de que no necesitaría emplear cristales mágicos para alimentar su funcionamiento. Allí cortó los árboles con magia y conjuró un domo sin entradas ni salidas, de tal forma ningún monstruo pisaría el círculo mágico por accidente. La manera de llegar a él sería a través de un túnel que creó, conectando el domo con la aldea Supard. Dentro del domo conjuró una enorme losa de piedra sobre la cual grabó con el minucioso cuidado de un artesano los patrones necesarios para el círculo. Esto lo consiguió empleando unos esquemas que traía consigo como referencia. Bien, debería funcionar. Aquí voy. Rudius apareció en el sótano debajo de la oficina, el cual fungía como un complejo laberinto lleno de círculos de teletransportación a distintas partes del mundo. Ahora que estaban conectados a la aldea Supard, el abanico de opciones se había expandido una vez más. Siendo que esa estructura fue su idea originalmente, no necesitaba un mapa para encontrar la salida. Corrió hasta hallar las escaleras y, tras subirlas, Faria Styr, la dulce y joven elfa recepcionista, le dio la bienvenida, aunque fue interrumpida abruptamente por un desesperado Rudius. Sobresaltada, le indicó que Orsted se encontraba en su oficina, como de costumbre. El mago se dirigió a toda prisa y, por primera vez, abrió la puerta sin golpear primero. Al articular palabra, sintió cómo cierto grado de ira y frustración se gestaban en su pecho ante la mirada de un dios dragón que, junto a su expresión, revelaba que sabía más de lo que aparentaba. Sir Orsted, lo sabías, ¿no es cierto? Sobre la enfermedad de los Supards. Así es. Si me lo hubieses dicho antes, podría haber buscado una manera de curarla con antelación. ¿Por qué no me dijiste nada? Se suponía que los Supards se habrían extinguido antes de que te convirtieras en mi mano derecha. ¿Te refieres a que siempre era así en los loops anteriores? Correcto. Además, Ruishard Supardia nunca encontraba a los supervivientes. Pero fuiste a verlos hace unos años.
descubriste que Ruishard hizo contacto con ellos y también enfermó. Correcto. Si hubiese dependido de ti, los Supers se hubieran extinguido y Ruishard hubiera perecido junto al resto. Yo nunca lo hubiera sabido y me hubiera rendido. ¿Es eso en lo que pensabas? No, creí que era una pérdida de tiempo. ¿Una pérdida de tiempo? ¿Una pérdida de tiempo? Antes de que Rudius se hubiera dado cuenta, le había levantado la voz a Orsted. Más y más pudo sentir la ira acumulándose en su interior. No había ápice de miedo en su corazón, porque estaba lleno de la angustia que sentía por su viejo amigo y la presunta traición del dios dragón. Sin embargo, intenté salvarlos. Probé cada conjuro de detoxificación, cada medicina que conocía y creía que podía ayudar. Nada funcionó. Esta plaga no puede ser curada. En lo que a mí respecta, la extinción de los Supers estaba escrita en piedra, pero tú hubieras intentado salvarlos, luchado hasta el final. No. Eso es... Sí, claro que lo hubiera intentado hasta el final. Los sentimientos de Rudius se hallaban encontrados. Si sus cálculos no le fallaban, Orsted se había aparecido por la aldea de los Supers alrededor del momento en que habían puesto punto final a la misión en el reino de Shirone. Si le hubiese dicho algo por aquel entonces, puede que hubiera conseguido una solución. Sin embargo, también hubiera significado tirar por la borda todo el progreso que consiguió de cara a su lucha contra el dios humano. No hubiera podido aliarse con Atofe, ni Randolph, ni tampoco con los otros reyes demonio. No hubiera conseguido su poderosa alianza con Milis y la Miko, y puede que aún desconociera la auténtica lealtad de Gizu. Bajo esa lente, perfectamente hubiera comprometido su victoria contra Hitogami. Victoria la cual buscaba con el principal fin de mantener a su familia, su razón de vida, a salvo. Pero entonces, Orsted dijo algo que tomó por sorpresa a Rudius. Pero tal vez la decisión respecto a si era una pérdida de tiempo o no me correspondía a mí el tomarla. Orsted deliberadamente decidió no decírmelo. Entiendo su razonamiento, pero no puedo perdonarlo por algo así. Le debo mi vida a Ruishard y Orsted lo abandonó a su suerte, a su muerte. Pero estos momentos son cruciales, justo cuando estamos en el punto más importante de nuestra batalla contra Hitogami. Debo pensar en una excusa, lo que sea que me permita perdonarlo. Orsted, ¿acaso Ruishard se interpondrá en tus planes? No, su hija será una pieza crucial en la batalla contra Laplas. Él, al alcanzar su forma como dios demonio, se vuelve inmortal, pero tiene una debilidad, una que solo un Super con su tercer ojo es capaz de detectar. De repente, algo que hasta ese momento había permanecido como un misterio se resolvió en la mente de Rudius. Ahora tenía sentido. Si solo un Super es capaz de dar el golpe de gracia al dios demonio al detectar su punto débil, tenía sentido que le hubiera dado aquellas lanzas, no solo con el objetivo de transferir su maldición, sino con el de acabar con ellos, los únicos capaces de representar una amenaza hacia su vida. Por eso, aunque Ruishard no estuviera a la par con los héroes en poder, pudo dar un golpe crítico a Laplas, algo que ayudó a Perugius. Rudius sintió cómo sus rodillas se debilitaban. Así que, en el curso natural de la historia, Ruishard sobrevive y tiene una hija, y planeabas usarla para derrotar a Laplas. Originalmente sí, pero dejé de priorizarlo cuando comprendí que Laplas no es inmortal cuando nace. Hitogami me usó, Sir Orsted.
Creo que Hitogami nos ha manipulado de nuevo. La extinción del clan Super y la plaga, estos no son fenómenos naturales. Todo está dirigido a la supervivencia del dios demonio. La derrota de Laplace es absolutamente necesaria para la caída de Hitogami. ¿No es así? Rudius podía saborear la frustración. ¿Y ahora qué harían? ¿Qué era lo que el mago podía ver más allá de su ira hacia Orsted? Tras cerrar los ojos un momento, miró al dios dragón con una férrea expresión. Estos videos son posibles gracias a los miembros y donaciones de Fallen One, Eros Lescano, Oka Satoshi, Joseph Mayenberger, Daniel Polanco, Robe de Abram, César 92, Dragshark 0, Rafael López, Erika Yestas, Huracán 04 y Derian Reyes.